Buenas tardes, mi nombre es María de la Luz Morales, hago parte del grupo número 2, junto con mis compañeros Wilmer Camacho López, Sebastián Chacón Torres y Rosemary Mendoza Rangel. A nosotros nos correspondió hablar de la anatomía radiológica del tórax y del miembro superior. En la primera imagen observamos una radiografía de tórax en proyección postero-anterior, que es la más utilizada para estudiar la anatomía del tórax y detectar ciertas patologías. Identifiquemos las principales estructuras óseas y blandas que se pueden observar o apreciar. En la parte posterior vemos claramente la columna vertebral torácica. Forman parte del eje central de nuestro cuerpo. A los lados se observan los arcos costales o las costillas. Estas protegen los pulmones y el corazón. También identificamos las clavículas en la parte superior. Estas ayudan a verificar que la radiografía o la proyección esté bien posicionada. En la parte central ubicamos los campos pulmonares derecho e izquierdo. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, el superior, el medio y el inferior, y el izquierdo solo cuenta con 2, el superior y el inferior, porque comparten la ubicación con el corazón. En las radiografías normalmente los lóbulos no se pueden apreciar claramente, pero sí se pueden reconocer por la distribución anatómica. También podemos observar la tráquea y los bronquios en la parte superior, y en la parte central se ve la tráquea como una columna de aire negra que baja desde el cuello y se ubica a nivel del ilio en los bronquios principales, derecho e izquierdo. Esta división es importante para la ventilación de nuestros pulmones. En la zona central encontramos el mediastino, que contiene el corazón, grandes vasos y la tráquea. En la parte inferior identificamos el diafragma, que aparece como una línea curva blanca, y en los extremos inferiores están los ángulos costofrénicos. Conocer la anatomía radiológica del tórax es clave porque nos permite distinguir o identificar lo normal de lo patológico. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Sebastián Chacón. Yo voy a hablarles de radiografía de tórax. Vamos a hablar específicamente de la anatomía del corazón, de lo que se puede observar y analizar desde una radiografía anteroposterior de tórax. Vamos a comenzar acá mostrando la demarcación amarilla que nos resalta el ventrículo derecho, seguido de la marcación roja que es el atrio derecho. Acá arriba podemos encontrar la vena cava superior. Del lado izquierdo vamos a encontrar una demarcación azul donde podemos encontrar el ventrículo izquierdo. Arriba vamos a encontrar el botón pulmonar y arriba del botón pulmonar vamos a encontrar el botón aórtico. En esta otra imagen vamos a hablar de las 4 cavidades que tiene el corazón. Se divide en 4 cavidades y la primera de ellas está en el borde derecho, es la aurícula derecha, seguida del ventrículo derecho, que está acá bordeado con color amarillo. Digamos que en la radiografía anterior-posterior de tórax no es visible, pero igual sabemos que está ahí. Luego seguimos con el borde izquierdo, donde podemos encontrar acá la demarcación. Ahí vamos a encontrar el ventrículo izquierdo. Arriba de la aurícula derecha vamos a encontrar la vena cava superior. Saliendo del ventrículo derecho vamos a encontrar la aorta ascendente, que es acá la que está dibujada de rojo. Acá en esta curva vamos a encontrar el botón aórtico. Debajo de este vamos a encontrar la arteria pulmonar y por último, posterior al ventrículo derecho, encontramos la aurícula izquierda. En esta otra apreciación radiográfica vamos a hablar de las siluetas mediastinales, vamos a hablar de los bordes que la componen. Entre ellos vamos a encontrar del lado derecho, acá demarcado de verde, la aurícula derecha. Arriba de la aurícula vamos a encontrar la vena cava superior demarcado de color amarillo. Por otro lado tenemos el borde izquierdo, donde demarcado de color azul vamos a encontrar el ventrículo izquierdo. Arriba de él vamos a encontrar el atrio izquierdo. Arriba vamos a encontrar la arteria pulmonar izquierda, seguido por el arco o el botón aórtico. Bueno, ¿qué es el mediastino? El mediastino, su palabra en sí significa estar en el medio. En este caso hablamos de que es el espacio que existe entre en medio de los pulmones, específicamente dentro de la cubierta pleural de los pulmones. Es una zona que va a estar ocupada por uno de los órganos principales, como lo puede ser el corazón, los grandes vasos, también entra la tráquea,
los bronquios, el esófago y el timo. Vamos a ver que se divide en tres compartimientos. El primero de ellos es el prevascular, seguido por el visceral y por último tenemos el posterior o el aparavertebral. Muy buenas tardes, mi nombre es Rosmery Mendoza. Hoy les voy a hablar del antebrazo, estructura y función. El antebrazo. El antebrazo es la región anatómica comprendida entre el codo y la muñeca. Está formado por dos huesos largos, el radio lateral y el cúbito o ulnar medial, que están unidos por una membrana interósea. En radiología, esta zona se estudia principalmente para detectar fracturas, luxaciones, alteraciones, articulaciones o lesiones óseas. Fracturas anatómicas del antebrazo. Huesos que conforman el antebrazo, radio y cúbito. Articulaciones, radiocubital proximal, cerca del codo, radiocubital distal, cerca de la muñeca, radiocarpiana, articulación de la muñeca. Músculos principales, anteriores flexores, pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor superficial y profundo de los dedos. Posteriores, extensores, extensor radial largo y cortos del carpo, extensor común de los dedos, supinador. Vasos sanguíneos, arteria radial y cubital. Nervios, radial, cubital y mediano. Huesos del antebrazo, radio, hueso lateral del lado del pulgar más grueso en su extremo distal. Sus partes, cabeza del radio, se articula con el condilo del húmero, cuello del radio, estrechamiento bajo la cabeza, tuberosidad radial, inserción de bíceps braquial. Cuerpo o diáfisis largo y algo curvado. Extremo distal, forma parte de la muñeca. Apófisis estiloides del radio. Prominencia lateral palpable. Cúbito o ulnar. Hueso medial al lado del meñique, más grueso en su extremo proximal. Partes o cráneo, parte posterior del codo. Apófisis coronoides, debajo del oleocrano. Escotadura troclear. Se articula con la troclear del húmero, cuerpo o diáfisis largo, delgado y triangular. Extremo distal. Forma parte de la articulación radiocubital distal, apófisis estiloides del cúbito pequeña, puntuación ósea distal. Función principal. Permite movimiento de flexión y extensión del codo. Permite pronación y supinación del antebrazo. Rotación del radio sobre el cúbito. Transmite fuerza desde la mano hacia el brazo. Sirve de sostén y punto de inserción muscular para los músculos de las manos y muñecas. Características radiológicas. En la radiografía del antebrazo deben observar ambos huesos completamente con las articulaciones proximal, codo y distal de la muñeca, incluidas en campo. Elementos deben visualizar cabeza, cuello y diáfisis del radio, oleocrán, apófisis, coronoides y diáfisis del cúbito, articulación radiocubital proximal y distal. Alineación de los huesos deben estar en paralelos a P. Buenas tardes, mi nombre es Wilmer Arturo Camacho López. Hoy voy a hablar sobre el miembro superior, que es el antebrazo. Como vemos, son dos huesos muy importantes del brazo
y tanto de la muñeca como de las manos, ya que si uno sufre fractura frecuentemente, vemos que no podemos mover el brazo, ni la muñeca, ni los dedos, ya que estos dos huesos están articulados tanto en la muñeca como en el del codo y permite el movimiento del brazo. Entonces, como vemos, este tema nos deja una buena enseñanza, ya que habla de las proyecciones radiográficas, de cómo se deben tomar del antebrazo y comprender la importancia de aplicar correctamente las técnicas radiográficas para obtener una buena imagen de calidad y utilidad diagnóstica. En la proyección anterior-posterior, por ejemplo, aprendemos que el antebrazo debe colocarse extendido con la palma hacia arriba, permitiendo observar el radio y el cúbito en paralelo y las articulaciones bien definidas, mientras que en la lateral el codo se, se flexiona a 90 grados y el antebrazo se apoya sobre su borde cubital, logrando una superposición parcial del radio y el cúbito y una buena visualización clara del olecranon y la cabeza del radio. Estas posiciones son fundamentales para identificar correctamente estructuras anatómicas como las líneas corticales, los contornos articulares y las posiciones y las posibles alteraciones óseas. También nos enseña que una buena radiografía requiere precisión en los paralelos, como el uso adecuado de kilovoltaje y el miliamperaje, el distancia foco-película, además una buena correcta colimación para reducir las dosis al paciente y mejorar el contraste sin tener tanta radiación y no radiar mucho al paciente, ya que eso es muy delicado, puede tener efectos secundarios al paciente y es arriesgado. Entonces es mejor poner los parámetros y las técnicas buenas para tener una buena imagen y adecuada. Desde el punto de vista clínico, este tema nos prepara para reconocer patologías frecuentes. Desde el punto de vista clínico, este tema nos prepara para reconocer patologías frecuentes como la fractura, así como luxaciones radiocubitales y las fracturas del tallo verde en los niños, ya que es frecuentemente en los niños, ya que el hueso tiene elasticidad y no está totalmente duro. En adultos es menos frecuente ver esas fracturas en adultos, ya que se presentan mayormente en los niños cuando brincan o cuando saltan o cuando se resbalan, etc. Finalmente comprendemos que una buena radiografía del antebrazo no solo depende de la técnica, sino también del respeto por la inseguridad y el bienestar del paciente, evitando movimientos innecesarios en caso de traumas y garantizando siempre una buena imagen clara y bien contrastada sin artefactos. En resumen, este tema nos enseña a combinar el conocimiento técnico, anatómico y humano para lograr radiografías de calidad que contribuyan a un diagnóstico preciso y seguro. Entonces, como vemos, estos huesos son muy importantes, ya que sin estos huesos, las manos de nosotros o el brazo de nosotros es incompleto. No se puede hacer nada, no podemos agarrar nada y no tenemos un buen agarre, un buen movimiento sin falta de los dos huesos que es el radio y el cúbito. Eso fue todo por hoy y muchas gracias a todos.